Bueno, recién mencionaba el referendo de Crimea, que ha generado tanta polémica. Más del 95% de los habitantes de esta zona ucraniana han votado por regresar o por anexarse a Rusia. Claro, la mayor parte de la gente que vive allí es de origen ruso, a diferencia de lo que sucede en buena parte del resto de Ucrania, que están más ligados a Europa, ¿no? Es una población que tiene más ganas de tener lazos con Europa que con Rusia, al revés de lo que sucede con los habitantes de Crimea. Bueno, esto obviamente ha dado lugar a un rechazo muy fuerte tanto de Barack Obama como de los líderes europeos que no quieren saber nada con esta posibilidad. Bueno, esto va a continuar y genera nuevas tensiones en un territorio que ya venía muy complicado y que hace poquito ha generado un recambio presidencial como sucede en Ucrania. El otro día hablábamos, ¿no?, de este nuevo bloque de países que es percibido como muy riesgoso por los inversores, que son Ucrania, Venezuela y Argentina. Y esto ha dado lugar a el nacimiento casi de un bloque en los mercados que se llama UVA, Ucrania, Venezuela y Argentina. Así que vamos a hablar un poquito más detenidamente de este nuevo bloque. ¿Se acuerdan de los BRIC en un momento? Brasil, Rusia, India y China. Después vinieron los PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España. Ahora estamos nosotros en un bloque que nos gustaría salir rápidamente, ¿no? No es un club en que uno esté orgulloso de formar parte, pero es el club de los países que tienen bonos con altos rendimientos y en donde los inversores permanentemente están pendientes de cuál es la verdadera capacidad de pago que tienen los países para enfrentar el vencimiento de deuda. Vamos a hablar de esto con Hernán Gelati, es director de Bank Trust y es un analista que sigue muy de cerca justamente la evolución de estos tres mercados. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Bueno, esta designación, esta UVA de la que hablábamos recién, UVA con B corta, ¿no? Sí. Es antojadiza, es lógico que los tres países estén dentro de un mismo bloque. ¿Vos cómo lo ves esto? Sí, bueno, tiene muchas similitudes realmente. Si bien Ucrania es un vecino un poco lejano de lo que es Argentina y Venezuela, tal como vos decías, son países que a los ojos de los inversores comparten alto rendimiento, alta volatilidad y especialmente una injerencia de la política sobre la economía muy alta. Entonces son países que los inversores tienden a verlos en conjunto porque estas características, digamos, se despegan mucho de lo que puede ser el análisis de economías como Brasil, Colombia, Perú, México, en donde la economía se puede mirar desde un punto de vista más tradicional, yo diría. En estos países, UVA, Ucrania, Venezuela, Argentina, hay que mirar muy de cerca qué es lo que está pasando con el gobierno, con la transición política, que de hecho existe transición política en los tres países en este caso, y cuáles son las implicancias para la economía, para el repago de deuda, como decías, y para la macro en general, crecimiento, tasas de interés, claro, inflación. Con lo cual, Hernán, uno ya va reconociendo algunos factores comunes, ¿no?, a estos tres países con grandes diferencias, pero los tres países están pasando por momentos complicados en lo político. Ucrania acaba de cambiar de presidente. En Venezuela hay permanentes ataques en relación al gobierno de Maduro, que bueno, tuvo un mes de protestas tremendas. Y en el caso de Argentina es todo más pacífico, pero también nos enfrentamos a una transición presidencial. Exactamente, exactamente. Desde el punto de vista de cómo lo estamos viendo, a mí me parece que Argentina está en una posición bastante favorable respecto de lo que está sucediendo en Venezuela y Ucrania en términos de la transición política. O sea, yo creo que la transición hacia un nuevo gobierno se va a dar de forma pacífica, lejos de lo que está sucediendo en Venezuela y mucho menos en Ucrania. Y estos últimos 18 meses que quedan de gobierno de la presidenta Kirchner será una transición relativamente suave. Y en este sentido creo que es importante remarcar lo que está sucediendo en el mercado cambiario. Luego de la devaluación de fin de enero, el gobierno, tanto con medidas transitorias como permanentes, logró contener la pérdida de reservas y
la alta demanda de dólares, digamos, con la suba de tasas logró retirar muchísimos pesos del mercado, esto baja la demanda de dólares. Por otro lado, también la AFIP comenzó a entregar dólares como forma de ahorro, si bien no es todo lo que el mercado quisiera, también ayudó a bajar la demanda de dólares en el mercado paralelo. Y estamos entrando, digamos, la Argentina está entrando en la época de liquidación de soja, más todo lo que se acumuló el año pasado, digamos, todo lo que los exportadores no quisieron soltar al mercado, hace que la entrada esperada de dólares en el periodo fin de marzo-agosto traiga la posibilidad de que el Banco Central recupere algo de reservas y tenga algo de espacio para llegar a las elecciones de octubre de 2015 sin una crisis financiera, digamos. Si bien yo creo que será necesaria una devaluación adicional, probablemente en la segunda mitad del año, esto no significa que va a ser un escenario de crisis. Claro, ahora Hernán, hiciste una descripción muy ajustada, ¿no?, de lo que está pasando en estos momentos en Argentina desde el punto de vista de las medidas cambiarias que se han adoptado, el ajuste financiero, muchos dicen un ajuste súper ortodoxo, no hay una pelea ahí entre oficialistas y opositores para ponerle una descripción, pero lo cierto es que fue un ajuste. Y al mismo tiempo también se avanzó con distintas medidas que se venían reclamando desde hace mucho tiempo y que se reforzaron estos reclamos después de la legislativa. Se terminó de arreglar con Repsol la compensación por la expropiación del 51% de YPF, se arregló con el CIADI, ahora se están iniciando las negociaciones con el Club de París, ya hay una fecha, esto ya dejó de ser digamos, un discurso o una promesa, sino que ya hay una fecha concreta. También se arregló el tema del INDEC, o sea, ahora estamos a minutos de conocer el nuevo índice de inflación, pero ya hay una nueva medición del INDEC. Se hicieron un montón de cosas, pero mucha gente pregunta, ¿y por qué si se hizo todo esto, los bonos argentinos siguen rindiendo entre el 13 y el 15%, en algunos casos más que los que rinden los bonos venezolanos o ucranianos? ¿Puede ser que Argentina tenga un riesgo país mayor que el de Ucrania o de Venezuela? Bueno, es bastante interesante esa dinámica que se está dando. De hecho, yo creo que hay una oportunidad en Argentina. Me parece que, digamos, hablando un poco de estrategia de bonos, el bono par en dólares me parece atractivo porque tiene un valor menor a $40, que lo hace cercano a su valor de recupero. Y por otro lado, tiene una convexidad muy alta, que es la sensibilidad que tiene el precio del bono ante cambios en la tasa de interés, y eso hace que, si estamos en lo correcto y la transición va a ser suave y se va a evitar una crisis, y el acuerdo con Repsol y un posible acuerdo con el Club de París y un nuevo IPC que nos acerca más al FMI en caso de necesitarlo, si todo eso es cierto, es el bono que claramente contiene la mayor probabilidad de suba en términos de dólares. Como contraposición y una alternativa de inversión está el discount en dólares, que es un bono más corto y por otro lado tiene un cupón muchísimo más alto. Estamos hablando... Más del 8%, Exacto. 8% anual en dólares, considerando que además el bono está debajo de la par, con lo cual un inversor que compra un bono discount se está asegurando, en caso de que Argentina continúe pagando, una tasa, Hernán, que calculá vos, no menor al 10% anual en dólares. Sí, no, mayor. Estamos cerca del 12%, claro, más todo lo que debería subir el bono en caso de que la Argentina pase a un nuevo gobierno en condiciones relativamente estables. Por eso a mí me parece que los bonos más largos, y como decía, que son los que tienen más convexidad, son los más sensibles ante los cambios, y cuando la expectativa es que el cambio sea positivo, es donde la suba de precio debería ser mucho más significativa. Ahora, con respecto a tu punto, lo que sucede en Ucrania, digamos, en donde los bonos están rindiendo entre 9,5 y 10,5, con la excepción del bono Ucrania que vence este año, que rinde 45%, y eso es muy importante porque
lo podemos hablar ahora en un momento si hay tiempo, pero lo que está sucediendo en este momento con la anexación de Crimea a Rusia y esta crisis en Ucrania, que básicamente se está dando porque Ucrania decidió mirar hacia el oeste y no hacia Rusia, en lo que tiene que ver con ayuda financiera y con sus posibles planes de entrar en la Unión Europea, etcétera. Toda la preocupación de Ucrania está en si va a poder enfrentar los pagos de casi 20.000 millones de dólares este año. Mi expectativa es que el oeste, digamos, Estados Unidos y Europa, deberían apoyar a Ucrania. Estamos hablando de posible ayuda del Banco Mundial, del FMI, de líneas directas de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero Ucrania debería poder enfrentar estos pagos. El problema es que no es solamente pagar este año, porque si fuera, digamos, un problema de recibir ayuda para pagar deuda en el 2014, nunca estaría tradeando en 45%. El problema es que lo que necesita Ucrania es un ajuste muy, muy fuerte fiscal, porque estuvo gastando mucho más de sus posibilidades con subsidios a la energía, gas y petróleo principalmente, y probablemente con esta situación de emergencia de Ucrania se le dé ayuda con baja condicionalidad. Entonces, recibir ayuda con baja condicionalidad suena como buena noticia. Lo malo es que es dinero que entra, se usa para pagar, y en el 2015 volvemos a estar en la misma situación, exactamente. Entonces ahí es donde me parece que está el miedo de qué es lo que va a pasar con el vencimiento del 2014, si se va a pagar íntegramente, si se va a tener que reestructurar, si se va a tener que ofrecer una extensión de plazos voluntaria o compulsiva. Pero más allá de eso, el resto de los bonos tiene un rendimiento incluso más bajo que Venezuela y Argentina, y a mí me parece que eso es porque en el más largo plazo el mercado espera que tanto Estados Unidos como Europa estén detrás de Ucrania para que no suceda una crisis financiera. Hernán, para cerrar, se está hablando mucho de un bono que colocaría YPF en las próximas semanas, que es de alguna manera el instrumento que elige el gobierno para volver a financiarse en los mercados externos después de mucho tiempo. Ya hubo casi una prueba piloto en diciembre con una colocación de YPF chica, 500 millones, exacto, plazo corto, 5 años, y una tasa que fue inferior al 9%. Ahora se habla de una nueva colocación, y si uno mira ese bono de YPF, hoy está tradeando, digamos, cotiza con una tasa del 8%. Con lo cual uno dice, es correcto, está bien salir con YPF porque es una empresa que por más que sea estatal, cotiza mucho mejor y digamos, puede recibir una tasa de interés mucho más baja que una emisión del gobierno argentino. ¿Crees que esto puede ser también una señal de largada para un nuevo rally de los bonos argentinos, que YPF pueda colocar en el mercado, por ejemplo, debajo del 8% anual, si es que esto sucede? Yo creo que sería una muy buena noticia que una empresa argentina coloque por debajo del 8%. Creo que, tal como estábamos diciendo, el acuerdo Repsol-YPF, el acercamiento al Club de París, el acercamiento al FMI, son todas dinámicas que favorecen a la Argentina. Creo que faltaría el toque final, creo que sería terminar de arreglar con los tenedores de deuda en default. Yo creo que digamos, el final de esta saga de más de 10 años contra los holdouts va a ser en una mesa de negociación privada, probablemente el año que viene. Básicamente lo que espero es que la Corte Suprema no tome una determinación definitiva sobre el caso argentino. Digamos, la Corte Suprema se tiene que expedir sobre si toma o no toma el caso argentino, específicamente sobre el pari passu, que es el punto más crítico que la Argentina está apelando en este momento a la Corte Suprema. Creo que no va a haber una determinación en mayo o junio, en donde la Corte Suprema debería hablar de los próximos casos que acepta para la próxima temporada.
Y en ese sentido, si pasamos diciembre de 2014 sin una definición, básicamente expira la cláusula que indica que cualquier negociación entre Argentina y los holdouts se tiene que hacer extensible a todos los que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, y eso le da la posibilidad a Argentina de negociar privadamente con los holdouts. Si eso sucede, creo que daría otro impulso para que no solamente Repsol, que es un cuasi soberano, sino el soberano que hace más de 10 años no emite deuda internacional, sabemos que deuda local sí puede colocar, vuelva al mercado. O sea que yo creo que sí sería un paso importante para YPF colocar por debajo del 8%. Hernán Gerati, un gusto como siempre, desde Miami. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.